Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la licenciada en Psicología Leticia Azuela Nieto. Estamos aquí en esta cápsula de Psicología para Sanar. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a estar con el tema de diversidad sexual. Partiendo del punto del manual que utilizamos nosotros en psicología, tanto los psicólogos como también los psiquiatras, que es el manual DSM, en los años 80 todavía se estipulaba que la orientación sexual tenía que ver con un trastorno mental. La homosexualidad era considerada un trastorno mental todavía en los años 80. Esto cambia en el DSM-4 y DSM-5, que es el manual más actual, y cambia esta cuestión porque ya podemos afirmar los psicólogos y los psiquiatras que la homosexualidad no tiene absolutamente nada que ver con un trastorno mental, sino con una decisión o con una orientación que la persona quiere o decide tener en su vida. ¿Cómo les impacta a nuestros pacientes este cambio, ¿no? Estos cambios que van a hacer en su cuerpo, que van a hacer en su persona, que van a hacer en su vida? Pues es un cambio muy fuerte, partiendo por no juzgar, ¿no? Y por tratar de entender de dónde proviene todo esto. Hay mucha desinformación al respecto desde que pensamos, ¿no? O se hace la pregunta si estas personas que tienen una orientación diferente a la nuestra o la estipulada es algo con lo que es congénito, algo que es de nacimiento o algo que se hace o se genera en los primeros años de infancia o se conecta o tiene que ver con algo que hayan vivido, con alguna vivencia, algo que ellos experimentaron o que pasaron en su vida. No hay una respuesta acertada al respecto, no hay nadie que pueda decir o algo que compruebe la ciencia que diga que se nace o se hace con esto. No hay nada comprobable. Yo creo que pueden ser ambas partes influyen. Hay muchos pacientes que desde muy pequeños ellos se ven o se perciben que están en el cuerpo equivocado, que quisieran tener el sexo contrario al que tienen, que se identifican con otro rol de género, y eso es desde muy pequeños, ¿no? Desde lo que podemos hablar de los niños que les gusta jugar con muñecas o las niñas que les gusta jugar con carritos, que yo creo que no tienen nada que ver con sexualidad, a lo que jueguen o cómo se vista, el rosa o el azul, ¿no? Que los niños son azules y las niñas son rosas. Creo que no tiene nada que ver esto con cómo sea el niño, pero sí han referido a varios pacientes que desde que son muy pequeños y sufren mucho. Yo tenía un paciente que decía que en Navidad, cumpleaños y en ciertas festividades, él le pedía a Dios, ¿no? Que se dieran cuenta que él estaba en el cuerpo equivocado, y eso lo percibía desde muy pequeño, y eso muchos pacientes lo manifiestan o lo expresan porque así se sienten, ¿no? No entienden cuando es un infante o cuando es un pequeño por qué están en un cuerpo donde sienten que no les pertenece o que no les gusta. Finalmente, muchas veces la sociedad, la familia, no es algo aceptado, no es algo difícilmente aceptado, sobre todo en esta cultura, sobre todo en México, que todavía estamos tan cerrados hacia estos temas. Es difícil aceptarlo, ¿no? O verlo de esa manera. Pero sí son pacientes que van a sufrir mucho desde infancia por sentirse de esa manera y por obligárseles a cumplir con un rol social. Incluso muchos de ellos terminan casándose o haciendo vida en pareja con una persona del sexo contrario cuando no es lo que ellos quisieran, y llega en un momento en su vida en que esto pues que detona, ¿no? Esta parte de que no es lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan, y hay un cambio ya en la vida adulta. Pero generalmente en la infancia es muy difícil, sobre todo como lo menciono en esta cultura, que se acepte, ¿no? Que un niño se manifieste o se refiera de esa manera. También la otra cuestión, pues sí tiene que ver cosas que se vivieron en infancia, sí tiene que ver, por ejemplo, algún abuso sexual, sí tiene que ver con que les gustan ciertas conductas o que sean las conductas que se creen o se ven como aprendidas o una fuente de placer, porque finalmente cuando hay un abuso sexual en un menor o en un infante, pues hay placer, ¿no? Aunque es algo que no es grato y que el paciente no quisiera vivir, hay principios de placer, y lo diría Freud. Entonces, pues puede ser que haya una desinformación, un desconocimiento de esto, y creer que es lo que a ellos les gustaría esa corriente, y sí tiene que ver también con esta parte del abuso que sufrieron. Pero como lo menciono, no hay un fundamento científico, algo que podamos comprobar donde dice que esto es algo congénito, algo con lo que se nace, algo que sea hereditario. Tampoco hay nada que lo sustente, ¿no? O sea, que sostenga estos preámbulos. No hay nada que pueda decir
decir en qué momento empezó esto. Como lo refiero, muchos son desde pequeños. También en la adolescencia diría Freud que se disparan todos los trastornos, y no hablando como que esto fuera un trastorno, pero sí se disparan estas conductas donde ya el adolescente empieza a ver qué identidad sexual tiene. Entonces muchos pacientes que no lo refirieron desde niños que tuvieran esta corriente o estas conductas, pues lo refieren ya en la etapa de la adolescencia, donde empiezan a adquirir identidad y entonces adquieren una identidad de género. Actualmente pues es mucho más abierta esta cuestión en años pasados, que pues todo este tema eran prohibidos, o temas que no se hablaban, o temas que no se trataban. Pues creo que cada vez, y por eso hablar de esto y de la marcha, así ha habido más apertura hacia estos temas, hacia hablar estas personas pues de este tema con cualquier persona, ¿no? Ya no es esconderse como antes lo hacían, ya no es como decían que no salían del closet, y ahora digo hay mucho más apertura y mucho más conocimiento de esto. Hablamos de todo este tema precisamente en este mes, porque el mes pasado, en el mes de junio, fue el mes de la diversidad sexual. Esto se estila en todo el mundo. Esto inició desde el año 69 en una marcha que hubo en Nueva York, en Estados Unidos, y desde entonces se realiza ahí, y año con año se realiza en todo el mundo esta marcha. En México tiene algunos años que empezó a realizarse, y cada vez ha asistido más gente, o cada vez hay más apertura hacia este tema, y las empresas o las escuelas que marchamos, pues cada vez somos más. Entonces, pues este es el mes pasado fue el mes de la diversidad sexual. Este es un mes que se me hace prudente para una reflexión acerca de estos conceptos, de acercarnos más, de informarnos más, de saber en qué consisten, de hablar con conocimiento de causa acerca de estos temas. Agradecemos mucho que nos sigan en esta cápsula, que le den un like, que les guste el contenido, y estamos abiertos a que ustedes nos digan o nos pidan los temas de los que quieren que hablemos.